más que un concepto, es una necesidad, un sueño y una realidad, porque nacimos para hacerlo. Y si amar es vivir, quiero aprender a vivir. Y los errores superar. Otra oportunidad y un nuevo amanecer brillará en este viaje que es la vida, lo mejor vendrá. No existe algo tan grande como la fuerza del amor que siempre me guía en esta travesía, la travesía del amor. Su fuerza conmigo está. No existe algo tan grande como la fuerza del amor. En esta travesía, la travesía del amor. Caminemos juntas. No existe algo tan grande como la fuerza del amor que siempre me guía en esta travesía, la travesía del amor. Su fuerza conmigo está. Cada vez que veo amanecer, nace adentro una oportunidad de inventar lo malo del ayer y el sol siempre iluminará. Creo en este llamado. Cuando veo la lluvia caer, nace adentro mío la esperanza de que pronto va a florecer y mi fe es tan grande que te alcanza. Creo en este llamado. Vive lo que te apasiona más, verás que pronto llegará. Tus sueños se harán realidad, el poder de emprender. Porque muy dentro de ti está el llamado que hay que despertar, el poder de ser para hacer y de darlo todo al emprender. Creo en este llamado, porque todos tenemos poder y los miedos se van a vencer y ya nada puede detener esa fuerza dentro de tu ser. Creo en este llamado. Vive lo que te apasiona más, verás que pronto llegará. Tus sueños se harán realidad, el poder de emprender, el poder de emprender, el poder de emprender, el poder de emprender.
buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Julio Zelaya. Me da muchísimo gusto que te estés sumando a esta nueva sesión de Mentor Sessions. Será una sesión extraordinaria a la par de dos grandes amigos y dos mentores en el tema que vamos a hablar, que es un tema fascinante. Veremos cuáles son algunas de las buenas prácticas de una empresa familiar. Empresas familiares en Latinoamérica y en el mundo representan, se estima, entre un 80 a un 85% de todas las empresas a nivel mundial. Y no te imagines que son empresas pequeñas, muchas de las empresas más grandes del mundo son familiares. Sin embargo, no todas pasan la sucesión y los cambios generacionales. Así que será un tema donde reflexionaremos sobre qué son buenas prácticas, tanto de gerencia como de la conformación de un negocio familiar. Así que sin más, quiero presentarles a nuestros mentores de esta tarde y quiero presentarles en principio a una buena amiga, a alguien que considero una excelente persona, pero una brillante emprendedora. Ha aparecido en diversas portadas de revistas por sus emprendimientos y también por su liderazgo de opinión. Ella es alguien que ustedes verán que es extraordinaria. Ella es cofundadora de Milk and Cookies y vicepresidenta de Faircy, que es un startup en temas logísticos y tecnológicos. Ustedes van a ver a continuación. Quiero presentarles a mi buena amiga Wendy Ruiz Cofiño. Hola Wendy, ¿cómo estás? Hola Julio, muchas gracias. Muchas gracias por esa introducción y encantadísima de estar hoy aquí. Muchísimas gracias. Y quiero presentarles también a otro buen amigo, alguien que él lo sabe, pero no sé si lo sabía. Muchos de los consejos que me ha dado en algunas reflexiones que hemos tenido han cambiado mi vida, el rumbo de mis negocios. Es un gerente brillante, pero también un emprendedor brillante y una persona también extraordinaria. Les quiero dar la bienvenida al CEO de PDC. Ustedes vamos a ver qué es esta organización. Es una organización en más de 7 países. Es un great place to work. Les quiero dar la bienvenida a mi estimado Sergio Pais. ¿Cómo estás, Sergio? Hola, Julio. Muchas gracias por la introducción, muy amable por esas palabras. Hola a todos, es un gran gusto acompañarlos esta tarde. Bueno, y me faltó decir que ambos son lectores extraordinarios, ávidos ahí, que podemos hacer un club de lectura para filosofar entre los tres. Así que será un gran gusto compartir con ustedes. Así que para darles la bienvenida, los voy a poner en el backstage un momentito, solo para hacer una breve introducción a esta sesión. Nuevamente, mil gracias a ambos. Y quiero contarles de qué se trata este tema que vamos a hablar el día de hoy. Veamos a continuación qué características tiene la empresa familiar en Latinoamérica y algunas buenas prácticas. Veamos a continuación. Dicen que la familia y los negocios no deben mezclarse, pero nuestro impulso natural es iniciar negocios con las personas en quienes confiamos, nuestra familia. En Latinoamérica sí que nos tomamos esto muy en serio. Las empresas familiares representan el 90% de la participación de mercado y generan el 70% del PIB, por lo que son importantes motores en la economía regional. Claro, enfrentan retos como toda empresa: desarrollo de productos y servicios, implementación de estrategias de mercadeo, buena administración, entre otros. Además, la dinámica familiar implica otros desafíos. 1. Los procesos de sucesión. 2. El ordenamiento del gobierno corporativo. 3. La diversificación, especialización y expansión de las operaciones. Entonces, ¿es posible armonizar las relaciones familiares y de emprendimiento? Los latinoamericanos hemos demostrado que sí es posible, aunque se requiere de un esfuerzo extra para 1. Establecer claramente las reglas de administración del negocio. 2. Tener en cuenta que el rol de cada uno se define por capacidad y experiencia. 3. Incluir en el gobierno corporativo profesionales que no son parte de la familia. Con la dosis correcta de objetividad y pasión por un propósito compartido, los abuelos, padres, madres, hermanos, tíos, sobrinos y nietos pueden decir:
somos familiarmente socios. Así que ahí lo ves en algunas estadísticas, las empresas familiares son en Latinoamérica un porcentaje fundamental en la economía. Y hacernos la pregunta cuáles son esas buenas prácticas es crucial para que podamos mejorar nuestros emprendimientos, ya sea que sea familiar o que pertenezcas a un grupo familiar. Así que sin más, déjame presentarte nuevamente a nuestra primera invitada, Wendy Ruiz Gofiño. Así que Wendy, muchas gracias por unirte a esta Mentor Sessions, que participan personas de toda Latinoamérica y yo sé que tú has tenido múltiples experiencias en empresas familiares. Cuéntame un poco de tus negocios para que la audiencia pueda saber en dónde están ubicados tus emprendimientos. Bueno, de los primeros emprendimientos que nosotros tuvimos es Milk and Cookies, que es la primera agencia digital de la región, que nace en 2009. Ahí es el primer intento y bueno, que evoluciona a una empresa realmente exitosa que nosotros hicimos. En eso, pues, ya fue evolucionando y siempre lo que te puedo decir de esa aventura es que nos ha dejado muchas satisfacciones y ha llegado al lugar en donde siempre la envisionamos. Luego sigo con el tema de Fersi, que es una aplicación basada también en tecnología para temas de logística, que te conecta a la persona que está manejando y tiene su flotilla con personas que necesitan enviar y recibir vehículos. Es muy de nicho y siempre sin intervención humana en este caso. Entonces, como te digo, es el segundo intento de que tengamos una empresa familiar funcionando con la tecnología. Es siempre mi background desde hace muchos años. Ahora, cuéntame cómo empieza el emprendimiento familiar. ¿Fue algo que involucró a varios miembros de la familia de entrada o empezó con algunas personas y se fueron sumando más? Cuéntame un poco cómo fue ese proceso. Mira, empezamos mi hermana y yo en temas de ir enfocándonos en traer la tecnología al mundo del mercadeo y la publicidad. Luego, pues, como éramos solas nosotras dos, empezamos a contratar muchos freelancers y gente que teníamos que contratar de manera freelance, como te digo, para poder sacar los proyectos adelante. Cuando fue creciendo la necesidad de tener más y más gente, ya no nos dábamos abasto para hacer la estrategia, el llevar el tema de las cuentas, que entonces vino y también se involucra hasta mi mamá, que fue nuestra directora financiera por mucho tiempo, y luego mi hermano, que fue el último en involucrarse en el emprendimiento, porque ya era muy necesario contar con alguien que supiera manejar proyectos, que supiera de tecnología y que tuviera un don de gente extraordinario. Entonces, pues ni más ni menos que pensamos en él inmediatamente. Los tres venimos de una empresa previa, que era la de mi papá, que todos pasamos por ahí. No solamente mi hermana, mi hermano y yo, todos los primos también pasaron por ahí y eran temas de digital también. Bueno, de digital le llamo yo, de tecnología en aquel entonces. Desde 1980 empezó mi papá en temas de tecnología. Entonces, si bien así yo crecí con todo el tema de innovación, tecnología, cómo emprender, cómo realmente ir alrededor de la tecnología para crear negocios y atender necesidades. Entonces, pues ya todos sabíamos bastante, todos habíamos aprendido bastante y tener la vocación también de que es algo muy importante. La confianza es algo también súper importante en este caso para que los tres, y también en este caso mi mamá, entramos de lleno a esta empresa porque fuimos viendo el crecimiento y la necesidad de que si lo poníamos ya formalmente todo a funcionar con procesos, con todo lo que pues evidentemente ya después va evolucionando hacia ello, esto iba a crecer muchísimo. Creímos en la visión y pues ahí estamos. Tanto así que hoy por hoy Juan Carlos es el CEO de Milk and Cookies, bueno, ex Milk and Cookies, porque ahora es Tribal MNC, ya pertenece al grupo Omnicom, a la red del grupo Omnicom, que fue siempre una visión que compartimos, gracias a Dios, y que hasta este momento pues ha ido en ese camino.
Y cuéntame un poco cómo se dividen los roles, porque tú decías, mi mamá en el tema financiero, luego vino mi hermano, tenía don de gente. ¿Cómo se separaron esos primeros roles? Que es diferente en una empresa en donde a lo mejor ya hay un proceso de recursos humanos bien establecido. ¿Cómo fue ese proceso dentro del negocio familiar? Mira, realmente ahora que estuvimos conversando antes de tener esta reunión, yo estuve recordando mucho cómo fueron esos principios de nuestra empresa y en realidad te sé decir que cuando uno entra de lleno adopta muchos roles y poco a poco como que vas tomando lo que más se te da y lo que mejor haces, ¿no? Al principio a mí también pues me tocaba llevar no solo el tema del business development, hacer estrategia con clientes, un poco reclutamiento, el tema de finanzas y fuimos viendo que de verdad lo que yo más podía y quería hacer era el tema de business development, el tema de estar estrategizando con los clientes y eso me encantaba. Entonces es la parte en la que yo me fui enfocando y la que también en un momento dado era más necesaria. Evidentemente, el poder tener todo el tema del project management y todo el tema de la gerencia de toda la gente y de cómo íbamos a sacar antes todos esos proyectos, pues en la parte de mi hermano. Y Carla, por otro lado, en el tema de, pues, evidentemente, estar llevando la evangelización del mundo digital y cómo hacer estrategia digital también. Entonces, poco a poco, eso tomó un tiempo, ir buscando cada quien ya realmente en dónde iba a estar. Al principio hacíamos un poco de todo todos, ¿no? Pero sí, ya después es como que te vas dividiendo y te vas tomando tu lugar. Y ese sería uno de los primeros consejos que yo doy. Evidentemente, al principio, cuando uno está emprendiendo, toca hacer muchas cosas, pero llega un momento en donde si ya se está estabilizando la empresa y ya vas viendo que va a crecer bien y todo, es el momento de incluso hasta tomar estos test de habilidades en donde me ubico mejor, donde aporto más, porque evidentemente es lo que va a hacer que la empresa crezca, donde uno está haciendo lo que a uno le gusta, en donde aporta bien, en donde sabe hacia dónde quiere ir, en donde aporta hacia la estrategia evidentemente de la empresa. Entonces, ese es uno de los primeros consejos. Yo sé lo que es emprender, yo sé lo que es que te toque hacer un poco de todo, pero también sé cómo es la satisfacción de empezar a hacer las cosas que a ti te gustan y en donde realmente te vas a sentir que estás realizado como persona y haciendo crecer a tu empresa. Yo creo que tocas un tema que siempre hablamos, que cuando uno se dedica a eso que le apasiona, eso es algo que te da una fuerza y una motivación para seguir allí. Y a la vez he escuchado muchos fundadores que cuando estamos haciendo a lo mejor una sesión de coaching o de planeamiento estratégico me dicen, Julio, ¿qué hago si mis hijos no quieren involucrarse en la empresa familiar? Y me lo dicen genuinamente con tristeza porque desean que sus hijos también compartan la empresa. Y a veces he conversado con los hijos o hijas y me dicen, no me gusta lo que hace mi papá, no me apasiona. ¿Qué piensas de esos temas? Creo que hay una ilusión intrínseca de poder hacer cosas juntos. ¿Qué les dirías a esos papás o mamás que a lo mejor sus hijos no se quieren involucrar en la empresa familiar? Bueno, también en esa parte tengo experiencia. Como te dije, yo pasé por la empresa de mi papá y realmente en algún momento sí supe y entiendo que él tenía la ilusión de que alguno de nosotros tomara el liderazgo de esa empresa y no era en donde estaba de verdad nuestro corazón. Entonces, ¿qué te puedo decir yo? Y ya en el momento de yo ser emprendedora y empezar a ver, ok, qué lindo sería en un momento dado que Sofía, mi hija, o los hijos de mis hermanos pudieran venir y hacer algún seguimiento de este emprendimiento para que esto crezca más, ¿no? Pero fue algo que incluso nuestros hijos, en principio, cuando nació Milk and Cookies, era yo la única mamá. Ajá. Después ya ellos fueron teniendo sus hijos, pero desde ese momento nosotros ya empezábamos a pensar cómo establecemos estas ciertas directivas, estas ciertas reglas del juego para que el que venga quiera venir, número uno, porque es que obligado no, es que no. Como dice el dicho, ahí sí que obligado hasta la comida es mala. No se puede obligar a alguien a hacer algo y realmente algo que no te va a hacer feliz. Entonces, en los estatutos que como junta directiva deberías de tener, este es un tema muy importante a tomar, que realmente quién puede venir, bajo qué condiciones,
incluso está tomando estas en cuenta de qué tal si las personas no quieren, qué tipo de valores queremos encontrar en las gentes, entonces que sí van a estar queriendo venir, a lo mejor no son de nuestra familia, en manos de quién vamos a dejar esto para que esto siga creciendo, y debe ser algo que hay que discutirlo, porque la ilusión de que los hijos vengan a tomar este rol, si bien es cierto, es una ilusión, pero yo ya de mamá, ahora que mi hija ya va creciendo más, siento mucho este respeto hacia lo que a ella la haga feliz, porque yo sé lo que me hace feliz y sé que cuando lo estoy haciendo, todo funciona. Entonces, todo funciona alrededor de algo que yo quiero hacer y que me guste hacer. Y cuéntame, ya cuando tú decías, pusimos las reglas de juego por escrito, el término que usualmente se usa, la Carta Magna Familiar o ese protocolo familiar, cuéntame un poco cómo fue el proceso de armar esas reglas de juego y cómo quedaron, cómo se comunicaron a la familia. Cuéntame un poco de ese proceso. Fíjate que en realidad lo empezamos a ver cuando sentimos la necesidad de tener una junta directiva más formal. Te digo, nosotros empezamos desde ser 2 hasta tener un equipo muy grande y entre todo ese proceso, pues evidentemente contar con una junta directiva, con personal externo, con directivos externos y con gente que te viniera a asesorar, no era nuestra prioridad hasta que realmente sentimos la necesidad. Al contar con esta junta directiva especializada en temas de familia, ahí sí ya sabíamos específicamente lo que necesitábamos y lo buscamos. Nosotros, pues es ahí donde empezamos a conversar sobre este tema, en donde empezamos a decir cuáles eran todas las condiciones y en realidad hasta el momento es algo que solo ha estado allí y que todos los niños son chiquitos, entonces no es el momento todavía como de comunicarlo a este nivel, pero sí es algo que en su momento se estableció como parte de estos pasos estratégicos de contar con una formalización y contar también con esta junta directiva. Y me llama la atención cuando yo he facilitado este proceso en diversas juntas directivas, en algunas ocasiones la familia me dice, mira Julio, pero no hablemos de esos temas porque parecen, porque yo les hago qué pasa si alguien muere, por ejemplo, preguntas, o si quiere ingresar un yerno, alguien que es de la familia extendida o familia política, y les llevo múltiples preguntas que en ese momento pareciera que son imposibles, pero he visto también familias tener serios problemas por no haber hablado de esos temas y que en eso viene el yerno o la nuera que quiere pertenecer a la empresa familiar y no se había pactado eso claramente. ¿Cuáles son algunos de los temas que tú recomiendas que se hable en estas discusiones para armar una carta magna familiar? Bueno, desde lo que tú decías, ¿qué pasa si, bueno, los hijos es algo natural, que uno dice, sí, quiero, ¿no? Ojalá, y es una ilusión. Los temas de que tal vez la esposa de mi hermano o qué sé yo, alguna otra persona venga, a lo mejor eso no es tan fácil de considerarlo y sí es necesario hablarlo, es necesario hablar. Lo recuerdo perfectamente también, decíamos, ¿qué pasa si alguno de nosotros no está? ¿Y quién va a venir a tomar nuestro lugar? ¿Y qué tal si quiere ser el esposo o la esposa? Todos esos temas se tienen que hablar. El tema de tener un seguro, por ejemplo, para cubrir ciertas obligaciones, si alguno de los fundadores faltan. Los temas duros hay que tratarlos y hay que hacerse todas las preguntas de imprevistos que puedan suceder. Por ejemplo, hasta incluso, imagínate que ahora que estamos en el tema de la pandemia, hay ciertos valores que deberían de estar establecidos para decir, ok, ¿cómo es que nosotros vamos a seguir? ¿Qué tal? Imagínate ahora, ¿qué tal si en este momento el negocio ha bajado su producción, ha bajado sus ingresos? ¿Qué pasa? Todos nos bajamos el sueldo, sale alguien, sale el que es necesario, no sé, son cosas que siempre hay que conversar, que hay que hacerse las preguntas, que no solo es de planificación estratégica, hacia dónde vamos, cómo vamos a crecer los números, qué más gente vamos a contratar, cómo hacemos tal proceso. En realidad no, cuando estamos hablando de una junta directiva a nivel familiar, es de tomarse en cuenta y tomar el tiempo de hacerse las preguntas difíciles, porque solo en esa calma es en donde tú vas a poder establecer con cabeza fría hacia dónde vas a querer ir. Y poder al mismo tiempo, cuando venimos al tema de quién otra persona que es de la familia extendida va a venir a sumarse a este esfuerzo, qué características debería cumplir, qué camino tal vez previamente. Yo he visto, en nuestro caso no lo era, pero sí he visto que muchas familias son gigantescas, entonces ya son
hay 5 hermanos y cada hermano tuvo 5 hijos, ya se convirtió en 30 personas e inmediatamente que pueden venir a formar parte de tus mandos medios o mandos altos. No hay ni siquiera tantos puestos. O sea, ¿cómo le hacemos para entonces decir a quién le corresponde, qué camino debe de seguir, qué educación debería de tener, tal vez experiencia en empresas multinacionales, tal vez como un cierto currículum de qué empresa, de qué tipo de persona viene a ocupar qué cargo en tu empresa y qué camino quisieras que hubiera recorrido también como para comprobar que tiene la gana de venir a hacer esto, ¿no? Porque imagínate que es una empresa demasiado exitosa y que, ok, solo por el pago van a venir y a lo mejor no es algo que le apasione. También hay que garantizarse ese tipo de cosas, ¿no? En donde haya ciertos prerequisitos que te demuestren que esta persona realmente lo quiere, ¿no? Ya en estos casos de empresas de verdad demasiado grandes que han crecido mucho y que pues no podemos solo confiar en que venga alguien, sobre todo cuando las familias son tan grandes, ¿no? Alguien que no esté realmente apasionado por hacer algo que va a hacer producir nuestra empresa de la manera en que nosotros lo envisionamos en algún momento. Y cuéntame algunas de tus buenas prácticas. Yo he visto tantas familias con temas tan particulares. Recuerdo algunos ejemplos que me llamaron la atención. Yo era consejero en una familia en donde en algunas ocasiones pertenecía solo al consejo familiar, que recuerdo que sesionaba los domingos y solo era familia y a mí solo me contaban lo que había ocurrido ahí. Yo no podía pertenecer ahí a pesar que era consejero en la junta directiva. En otros casos recuerdo que habían políticas muy particulares como la que tú decías. No puede entrar una persona a la familia si no ha trabajado en una empresa con estas características, si no ha estudiado en alguna universidad y presenta un grado académico, es decir, múltiples cosas. Y había familias en donde incluso se normaba hasta el tipo de vehículo corporativo que podía tener los fundadores y hasta como un techo de cuál era lo máximo que podías invertir, etcétera. Había una serie de características. Tú tocaste un tema fundamental, el tema de los seguros. Incluso hay casos de multinacionales muy importantes en Latinoamérica que el seguro, por ejemplo, si fallece alguno de los altos ejecutivos, el seguro es utilizado para contratar a un CEO externo, por ejemplo, y poder pagar su sueldo. ¿Cuáles son algunas de esas buenas prácticas que te han funcionado a ti y tu familia? Bueno, número 1, tú lo acabas de mencionar ahorita, el tema del CEO externo. En algún momento es algo que nosotros discutimos porque decíamos, nosotros tenemos funciones tan específicas en cosas que queremos hacer crecer, en cosas en las que estamos, que en realidad un CEO externo en un momento dado funciona buenísimo. ¿Por qué? Porque te da un cierto accountability a una tercera persona que no es de la familia. Esta parte para mí es clave. A veces dentro de la familia, sobre todo cuando son empresas que están empezando, hay demasiada confianza. Entonces, ese tema de la demasiada confianza hay que atacarlo pronto, porque entonces, si tú tienes un tercero, un externo, incluso una junta directiva compuesta por gente que uno respeta, gente que es de la industria o incluso gente que uno admira, sirve mucho, porque tal vez a tus hermanos o a tu mamá o a tu papá tú le vas a decir, ay, el reporte, lo que teníamos que presentar hoy, fíjate que, no sé, se me puso malo el bebé y fíjate que no lo terminé. Esas cosas en realidad no van cuando tú estás presentando ante una junta directiva, cuando hay una accountability de verdad de llegar con un CEO, tal vez externo en un momento dado, te sirve muchísimo porque esta persona te va a hacer ver realmente cómo debe funcionar la empresa y seguir tus valores como empresa familiar, pero a lo mejor una estrategia y estas reglas de juego en donde todos jueguen para sacarla adelante de una manera más eficiente y mucho más rápida. Porque si bien es cierto, empresa familiar, aunque sea un poco desordenada, puede ir creciendo, si es una buena empresa, si hay un buen producto, pero si tú quieres de verdad sacar el máximo potencial de tu tiempo, de tu esfuerzo, y de hacer crecer a todos los que están trabajando contigo, el tener un tema de accountability hacia un tercero, hacia una junta, eso te puede servir muchísimo y es algo que para mí es una muy buena práctica. Y algo más en lo privado, más en
en lo personal, para mí, algo que siempre fue mi prioridad como persona fue nunca mezclar los problemas del trabajo con mi familia y mi relación con mi familia. Yo me recuerdo perfectamente bien haber tenido algún tema de verdad cortante y no estar de acuerdo y decir, estoy muy molesta, esto no es como debe de ser y no estamos de acuerdo, y estar muy mal en el tema de tener un enojo muy, muy fuerte, pero el momento de decir, es la hora del almuerzo y vamos a ir a almorzar con Sofía, que era una bebé en ese entonces, porque mi hermana y yo siempre almorzábamos con ella juntas. Decir, bueno, vamos a almorzar. Lo que acabamos de hablar no tiene nada que ver con lo que vamos a ir a hacer. Y lográbamos hacer ese corte, lográbamos hacer ok, vamos. Y hay gente que no lo logra. Y yo creo que ese para mí, dentro de mi vida, ha sido una de las cosas que yo más siento que me han ayudado, el poder diferenciar lo que está sucediendo en la empresa a lo que sucede en mi familia. Hay gente que no, y hay gente que de verdad se molesta y se quedan molestos, ¿no? Y hay que resolver entonces ya el problema de la casa, el problema de la familia y el problema de la empresa, y todo se vuelve más adelante. Y tú mencionas algo que alguien me daba una explicación que me pareció fantástica. Yo la uso frecuentemente cuando me preguntan, mira, ¿por qué necesitamos que tú te sientes en nuestra junta directiva? Y alguien me dio una explicación que es la que siempre uso. Yo digo, es la misma razón por la cual los médicos no operan a sus hijos. El mejor de los médicos no escoge operar a su hijo o a su hija porque la variable emocional muchas veces te cega y ya no ves la realidad. Y me ha pasado en múltiples familias que me vuelvo como si fuera el cura confesor en algunos casos, que me cuentan temas que hay que conciliar. Y yo te haría la pregunta, cuando tú hablabas de un CEO externo, ¿cómo escoges a esa persona? Han existido casos exitosos donde es alguien interno que viene subiendo en la organización. Hay casos donde se trae de fuera y en ambos casos hay evidencias de casos exitosos, pero también de casos fallidos. Cuéntame, ¿qué recomendación darías en el momento de seleccionar a un CEO que no es parte de la familia? Lo que a mí realmente me parece adecuado es ir y, bueno, para mí el networking es algo muy importante y conocer gente, conocer cómo funcionan sus empresas, ha sido siempre algo intrínseca de mi personalidad, entonces me permite tener una visión bastante amplia de qué está pasando en ciertas industrias o en ciertas empresas y cómo funcionan. Y eso al mismo tiempo te permite ver ciertas prácticas, cómo lo están haciendo, te gusta cómo está haciéndolo esta cierta persona. Y para mí eso es lo que funciona, ir viendo, pero no solo de referencia, no solo de ver los números, no solo de ver tal vez una persona que está haciendo un poco como famosa, ¿no? Sino realmente conocer, darse el tiempo de hacer networking. Yo realmente, es un consejo que yo creo que el principal, porque sirve para muchas cosas, conocer a las personas, conocer qué están haciendo, cómo lo están haciendo, realmente tomarte el tiempo de conocer un poquito más. Yo sé que en estos momentos a lo mejor no es tan fácil, pero esto va a pasar y siempre ha sido diferente antes, en donde tú vas a diferentes tipos, ya sea de conferencias, de reuniones, pues ya sea un YPO, un EO, como organizaciones en donde tú también tienes oportunidad de conocer otras personas que están haciendo las cosas bien o las cosas diferentes, y no solamente quedarte con lo académico, sino también ir a la persona. Hay alguien que tú estás viendo que te parece admirable, a lo mejor tomarte el tiempo. La gente siempre, casi siempre, he visto yo que está muy disponible, te conversan, incluso hasta se inician amistades en estos temas de ir compartiendo información. Entonces, ahí es donde yo creo que uno encuentra personas que pueden venir y decir, hey, esta es la persona que me gusta cómo está haciendo las cosas, cómo piensa, cómo ha implementado estrategias, cómo realmente hasta me infunde un respeto, y creo que jamás le pudiera fallar a esta persona, porque si hablamos de accountability, estamos hablando de
hey, no quiero quedar mal, quiero presentar lo mejor que puedo y quiero evidentemente seguir con la estrategia de que vayamos creciendo, pero pues evidentemente con un liderazgo al que uno pueda admirar. Yo creo que ese tema que tú hablas de rendir cuentas es increíble lo poderoso que es. Yo en algunas ocasiones he viajado a participar únicamente en una junta directiva y las personas me dicen, mira, tenemos más terror de quedar mal, de que no nos preparamos para la sesión y eso hace que podamos prepararnos más. Pero quizá el ejemplo donde yo he encontrado más evidencia es las personas que logran bajar de peso. Y las personas que logran bajar de peso, la mayoría que lo logra de forma sostenida es las que van a rendir cuentas, ya sea a una nutricionista o a un gimnasio, pero a un tercero de cuentas, como que dice, bueno, por lo menos me amargan mi comida si me estoy portando mal. Pero qué importante es esa variable psicológica de saber que no solo estás rindiendo cuentas a ti o a las personas cercanas, sino que hay una especie de auditoría a terceros competentes que tú admiras. Pues sí, yo no sé si es lamentablemente o afortunadamente, yo creo que así funciona el ser humano y es algo que debemos tener muy en cuenta, de que nuestra familia puede funcionar muy bien, pero el siguiente nivel de éxito, el siguiente nivel de producción, todo ese tipo de cosas en donde uno puede llegar a ver realmente el éxito, vale la pena tener a alguien externo que a quien rendirle estas cuentas. Hay una variable que te quiero preguntar, porque sé que tienes emprendimientos fuera de Latinoamérica, y en donde puedo suponer que también colaboras con personas de otras culturas. Cuéntanos un poco cuál es la diferencia de trabajar con otras culturas. Yo he tenido experiencia de incluso armar negocios con personas fuera de Latinoamérica y hay varias cosas que son muy diferentes y hay ciertos choques, ciertas variables. Cuéntame cómo ha sido tu experiencia de emprender fuera de Latinoamérica. Bueno, realmente una de las primeras es que es mucho más fácil, por ejemplo, en Estados Unidos. Todo es tan claro, todo es tan fácil, todo es tan rápido y muy práctico. Existen leyes para de todo, entonces como que todo tiene un cierto orden muy establecido y se van dando las cosas muy en orden. ¿Qué pasa versus Latinoamérica? Que hay, bueno, a veces solo para conformar una empresa es distintos procesos, hasta pedir una cuenta de banco, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina, la empresa o la cuenta bancaria? Cosas que a veces no hacen mucho sentido. Entonces, ¿qué te puedo decir? Que por lo menos en Estados Unidos, que es donde he tenido más experiencia, es muy fácil. Dios mío, es que el tema de te lo facilita mucho, es algo, no sé, será porque ya son muchos años o porque realmente de cultura, es una cultura mucho más, pues obviamente basada en procesos y que como es tan masivo, pues sin eso no funcionaría, ¿verdad? Entonces es lo primero que yo he visto y evidentemente también la personalidad de la gente con la que te toca relacionarte, también todo muy práctico, todo muy, a veces hasta muy frío en ese sentido, pero todo funciona al mismo tiempo que es un poquito frío, como te digo, pero hay un proceso, hay una estructura, la gente la sigue. A veces lo que veo es inflexibilidad, que es lo que nos sobra en Latinoamérica. Como decía, a veces cuando uno está emprendiendo, uno hace un poquito de todo. Muy al contrario acá, pues la gente muy estructurada y a veces esos son los cambios que yo veo como más evidentes, el tema de la flexibilidad, inflexibilidad, procesos, continuidad, de todo muy bien armado. Y por el otro lado, en Latinoamérica siento también que es un lugar tanto de oportunidades. ¿Por qué? Por eso mismo de que no es tan riguroso todo, ¿no? También hay que aprovechar y tomar las oportunidades que esto nos ofrece. Y es interesante porque si llevas la empresa familiar con esas buenas prácticas de documentar, de rendir cuentas, eso encaja mejor con Estados Unidos, que concuerdo contigo, allá son culturas de un contrato, todo está por escrito, si te equivocaste en poner algo en ese contrato, eso es
la palabra final y uno percibe que hay menos flexibilidad, pero en realidad por eso funciona también el sistema empresarial. Y acá hay algunas preguntas, pero quisiera esta última que nos hace Estefanía Contreras. Dice, ¿cuál es la mejor forma de delegar funciones en una empresa familiar? Sobre todo cuando estamos empezando y cuando no podemos contratar personas externas. ¿Cuáles son las áreas que deberíamos tomar en cuenta? ¿Qué piensas? Bueno, ahí sí que depende, pero básicamente tenemos la parte que vende, la parte que produce y la parte que factura. Digamos que esas son las tres grandes áreas principales. Entonces, la parte que vende debe de ser alguien que no tenga miedo de ir a hablar, de levantar el teléfono, de mandar un correíto, de alguien que de verdad no le dé pena. Yo creo que esa es la característica principal, porque ya si tiene uno un producto, uno bueno, y los materiales ahí para poder empezar a promocionarse, perfecto. La persona que esté en el área de ventas, a lo mejor necesita un poquito también de sus habilidades de branding y de un poquito manejar las redes sociales, porque en este mundo de hoy necesitamos obviamente empezar a promocionarnos por esa vía. Entonces, pues a esta persona yo le daría como estos roles así de, ok, venda y promueva un poquito de producto. La otra persona, la que lo produce, la que lo importa, o sea lo que sea que estés haciendo, va a estar encargada de que esto funcione, para que la persona que lo venda por lo menos tenga la confianza de que va a invertir su tiempo en ir a atacar a estos clientes, a sacarles lo mejor que se pueda, pero va a confiar de que el producto va a estar, el servicio se va a dar. Entonces, esta dupla es importantísima. Y el tercero, obviamente, el que necesita estar es el que va a cobrar y es el que va a facturar y el que se va a encargar de que, por favor, los impuestos se paguen y todo este tipo de cosas, que a lo mejor las dos primeras figuras, si se quieren enfocar bien en lo que hacen, no deberían de estar haciendo. Aunque puede ser que al momento de que esto suceda, y tal vez solo son dos personas, bueno, el que vende, el que promueve, el que está afuera, más el que está internamente viendo que esto suceda y se encarguen también pues de los números y de los taxes y de los impuestos y todo ese tipo de cosas, ¿no? En realidad, habría que ver con cuánta gente se cuenta, pero por lo menos si pudiéramos tener estas tres funciones divididas, yo creo que ahí empezamos a caminar bien. Y yo siempre digo que a veces cuando converso con alguien de los mentores que han estado en estas sesiones, la profundidad de lo que dicen, a veces uno la toma como, ok, es lógico, ventas, producción y quién cobra. Pero puedo decirte que resonó profundamente conmigo lo que tú decías, porque al inicio de mis emprendimientos yo era absolutamente todos los roles y me encantaba contratar personas como yo en todos los roles. Entonces tenía a alguien, recuerdo que estaba en la parte de auditoría, pero de auditor tenía lo que yo tengo de neurocientífico, ¿verdad? Nada. Pero era una persona con la que teníamos mucha confianza y una excelente persona, pero no le gustaba esa parte. Y creo que es fundamental tener esa división de la parte administrativa. Recuerdo haber pagado múltiples veces malos impuestos o temas legales que no lo pensé con ese ojo. Por otro lado, la parte de la operación o la entrega del servicio, en algunos casos se nos iban muchos detalles de calidad porque no estaba en las manos de la persona adecuada. Y la parte comercial, que sin eso, en definitiva, no hay negocio. Así que creo que nos has dado muchos buenos ejemplos y vamos a tener una sesión acá junto también con Sergio, pero quiero darle ahora la palabra a Sergio para que nos cuente también de su experiencia. Mil gracias, Wendy. Yo sé que te quedas acá con nosotros para las preguntas y respuestas y muchísimas gracias por haber participado en esta sesión. Así que quiero contarles un poco de la empresa que dirige nuestro buen amigo Sergio Pais y quiero dejarte un breve video que nos muestra qué es PDC. Miremos a continuación. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su primer día aquí dentro de PDC. Vamos a empezar con un poquito de la historia de dónde nace esta grandiosa empresa que se llama PDC. Somos una empresa que tiene múltiples negocios operando desde México hasta Perú. PDC
surge la consolidación del negocio familiar Pais del Carmen, bajo un solo grupo. Todo empezó hace 90 años, cuando don Carlos Pais Ayala compró la tienda La Bombita. Con el tiempo, la tienda creció hasta convertirse en Almacenes Pais. 50 años después, nació Codiza, empresa líder de distribución de productos de consumo en Guatemala. La calidad educativa es muy importante para PDC. Es por eso que en 2004 nace FUNCEPA, Fundación Sergio Pais Andrade, con el objetivo principal de mejorar la educación de Guatemala a través de la tecnología. A la fecha, se han beneficiado más de 560,000 niños, capacitado más de 90,000 maestros y se han instalado más de 26,300 computadoras. 5 años después, es creado un nuevo negocio, PDC Capital. Este es un negocio que provee soluciones financieras para empresas de la región. En el 2014, PDC adquiere la marca líder de cloro, Magia Blanca, y su operación de Procter & Gamble en la región, incluyendo la retención de todo el personal. En el año 2014, PDC se expande a México para la distribución de lubricantes Shell. En el 2017, se inicia el proyecto D15 Dorms, los dormitorios estudiantiles más grandes de la región. En 2019 se inicia la operación de estaciones de servicio Shell y tiendas de conveniencia Select. En el 2019, PDC adquiere la empresa La Casa en Perú, dedicada a la producción y comercialización de productos de cuidado y limpieza del hogar. Es una adquisición estratégica para la expansión territorial de PDC. En línea con nuestro propósito de transformar vidas, PDC está enfocado en ampliar los territorios en donde operamos generando empleo. Actualmente somos más de 1,200 colaboradores y por eso... ¡Todos somos PDC! Así que quiero darle la bienvenida al CEO de PDC, un buen amigo, Sergio Pais. Sergio, gracias por haber aceptado. Yo te considero un amigo y un mentor. Como te decía el otro día, no solo hemos filosofado de buenos libros, sino que a veces me has dicho un par de cosas que, te soy honesto, me has desgraciado mi noche a veces. Cuando me has dado algún consejo, me dejas pensando. Y tú sabes que algunas de las decisiones fundamentales que he tomado en mis negocios las tomé después de alguna conversación contigo. Así que quisiera empezar con algo por lo cual yo te admiro mucho. Tú eres una persona que se prepara muchísimo, que tiene muy buenos hábitos de productividad y quisiera quizá empezar por eso. ¿Cuáles serían algunas buenas prácticas que tú le dirías a cualquier persona que tiene una posición de liderazgo o que esté empezando un negocio o que desea simplemente triunfar en la vida? ¿Cuáles son algunas buenas prácticas que todos y todas deberíamos tener? Muchísimas gracias, Julio, por la invitación y la admiración es mutua. Ya desde hace muchos años que nos conocemos y me encanta esta filosofía de emprendimiento y sobre todo de compartir los conocimientos. O sea que felicidades en el programa. Mira, yo creo que algunas prácticas tal vez que yo he realizado a través del tiempo, en mi experiencia, tal vez la más importante es continuamente estar aprendiendo. A veces creo que ya no puedo aprender nada más y me sorprendo de lo nuevo que sigo aprendiendo. Me sigo inscribiendo a cursos. Ahora que hay cursos en línea es muy fácil. Sigo leyendo por lo menos un libro al mes. Tengo una rutina en la madrugada que me ayuda mucho. En la madrugada me levanto, es mi momento de pensar, de filosofar, y también es mi momento de leer, porque por muchos años traté de leer en las noches y ya las noches ya llego cansado, la familia, y ya no lograba. Pero yo te diría tal vez de los mejores hábitos que yo he logrado tener, que sin lugar a duda me han ayudado tremendamente en la trayectoria profesional y de vida, es continuamente estar aprendiendo a través de la lectura principalmente, pero también a través de cursos y sobre todo ahora que es tan fácil meterse a los cursos en línea. Y creo que alguien me daba un consejo como ese que me decía: Julio, si tú quieres siempre ser un experto, tienes que ser toda la vida un alumno. Y esa actitud de siempre tener algo que aprender creo que es fundamental. Y quisiera preguntarte ahora sobre tu empresa. Es una empresa que ha tenido la oportunidad de crecer
incluso comprando operaciones de otras multinacionales y haciéndolas crecer también ya con un sello latinoamericano exitoso. ¿Cuáles dirías que son esas buenas prácticas para hacer crecer una empresa más allá de las estadísticas? Has trascendido ya más de 7 países y una empresa que también es Great Place to Work. ¿Cuál es el éxito ya de una organización y cómo formar un emprendimiento que trascienda fronteras y que tenga ese éxito que tiene PDC? Sí, gracias. Mira, te diría que tal vez sin temor a equivocarme, para mí la más importante es la gente y cultura. Las empresas somos gente y el éxito de la empresa depende del talento que tienes en la empresa, depende de la cultura que has fomentado en la empresa y sobre todo que sea una cultura positiva, que sea una cultura ganadora, que sea una cultura enfocada en gente. Nosotros hemos invertido muchísimo en que tengamos una cultura que nuestro propósito principal es transformar vidas, que ya nos metemos a otro tema de propósito, pero va mucho más allá que solo lo económico. Es algo donde todos estamos motivados por transformar vidas tanto a lo interno de la organización como a lo externo de la organización y nos levantamos todas las mañanas muy contentos de que todos podemos contribuir a este propósito de transformar vidas. Entonces, creo que el éxito de cualquier organización depende de su gente y la cultura. Y creo, como decía Peter Drucker, la cultura se come a la estrategia para el desayuno, traducido, digamos, el dicho en inglés, pero sí, la cultura para siendo tanto más importante que la raíz cuadrada de la estrategia o todos estos temas que pensaríamos son más intelectuales, mucho más importante la cultura, tener un equipo comprometido y sobre todo tratar bien a este equipo que son los que hacen que esto funcione, ¿verdad? Y a mí me llamó la atención desde que leí un libro de Simon Sinek de empezar con el por qué, me inspiró muchísimo pensar en temas de propósito. Es algo que desde que nos conocemos me he dedicado a tratar de definir propósitos para organizaciones alrededor del mundo y he notado que no es un tema soft para nada, sino cuando una organización tiene un enunciado de propósito, unos principios guías y sobre todo una estrategia que concatena eso y que lo viven, más allá de volverse una narrativa, se vuelve una forma de vivir. Cuéntame cómo formaste esta cultura dentro de PDC, porque la cultura toma mucho tiempo, tiene varios pilares. Cuéntame un poco desde el tipo de personas que te gusta contratar y cuáles son algunas cosas que ves en esas personas que colaboran contigo y cómo construyes cultura en el día a día. Pues creo que tal vez uno de los primeros puntos regresamos a propósito. El propósito es el primer paso para poder comenzar a construir la cultura. Como decía Mark Twain, los 2 días más importantes de tu vida son el día en que naces y el día en que descubres por qué. Propósito es lo que nos aterriza, es al final la razón de por qué existimos. Yo recuerdo en algún momento contraté una consultoría y ya sabes que sacamos estos diagramas largos y complejos de días de reunión donde te dan la visión y la misión y un montón de temas. Hicimos el ejercicio, pero luego yo regresaba a la empresa con alguien en el pasillo y le decía, mire, ¿cuál es nuestra misión? Y nadie se la sabía. ¿Y cuál es nuestra visión? Y la verdad que a nadie se le quedó. Entonces yo decidí bajar esos pósters, los quité y lo volví más simple y dije, bueno, más fácil, un propósito, ¿por qué existimos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué hacemos lo que hacemos todos los días? Y en nuestro caso, nuestro propósito es transformar vidas. Y todo el mundo está claro, ese es nuestro propósito, esa es la razón de por qué nosotros nos levantamos todas las mañanas. De ahí arranca la construcción de una cultura que está alineada a ese propósito. Por supuesto, el siguiente paso en la construcción de la cultura son los valores. Y creo que los valores, sin complicarlo mucho, es simplemente cómo nos comportamos. Y creo que la mejor manera de construir sobre los valores es con el ejemplo. Nosotros como líderes tenemos que dar el ejemplo. Tenemos muchos pares de ojos que están viendo cada milímetro de cómo nos comportamos. Nosotros somos el ejemplo y esos valores van a cascadear automáticamente con el ejemplo, no con un póster.
Es el ejemplo lo que hace que la cultura se vuelva algo vivo dentro de la organización. Me hiciste acordar a un buen amigo que es asesor, de hecho, del Papa Francisco, y él es una persona extraordinaria que quiero y admiro mucho porque te puedes imaginar, por definición, incluso cuando está vestido de sotana, es un personaje que podría volverse controversial y sin embargo no lo es. Es una persona que lo he visto conversar con ateos, con religiosos, con personas de otras religiones, y yo le preguntaba, mira, ¿cómo lo haces? Porque eres una persona que pareciera no tener conflicto con nadie, y todos te preguntan de Dios, hasta el ateo, el de otras religiones. Y él me decía algo que me pareció justo lo que acabas de decir. Dice, mira, Julio, que tu vida predique, y si es necesario, entonces habla. Y eso me llama la atención porque se vuelve los pilares de mucha empresa, lo que hacemos más allá que lo que decimos. Y eso es lo que después, como bien apunta nuestro amigo Alberto Archila, que ponía el comentario, de ahí nacen también los contratos, donde formalizamos eso que son nuestros valores, los principios y demás. La pregunta que te haría es, ¿cómo haces para contratar personas basados en esos valores? Porque a lo mejor los tenemos muy claramente definidos para nosotros, para la empresa, pero no necesariamente es fácil verlo con personas que a lo mejor no conoces. ¿Qué consejo le darías a todo emprendedor que está pensando en involucrar personas, ya sea su junta directiva, ya sea en sus equipos de trabajo, para que modelen esos valores? Es una excelente pregunta y te diría que hemos fracasado por muchísimos años con esa tarea. Es muy difícil contratar a las personas correctas y el éxito de la empresa depende de tener a las personas correctas. Y personas correctas para mí tiene mucho más que ver con fit cultural que con el fit intelectual. Eso me costó años entenderlo, yo nunca entendía eso, lo leía bastante, pero nunca lo entendía y hoy lo tengo clarísimo. Es lo intelectual, lo técnico, se aprende relativamente rápido. Incluso nosotros en la empresa hemos tenido gente que va del área logística al área financiera y en 6 meses ya son expertos en el área financiera. Lo técnico, lo intelectual se aprende rápido. Fit cultural no. Si alguien no tiene fit cultural es casi imposible tratar de que esa persona logre tener fit cultural. En nuestra experiencia, lo que más ha funcionado es contratar desde adentro de la organización. Tenemos, por supuesto, contratamos de afuera y hay todo un proceso de reclutamiento y validación de fit cultural, pero realmente lo más fácil es desarrollar el talento interno, porque este talento interno ya lo validamos que tiene fit cultural y este talento interno es el que nosotros quisiéramos cada vez crecer más. Por eso es que tenemos programas, un programa interno, por ejemplo, que se llama Scholars, que agarramos personas que vienen desde la universidad y comenzamos con un programa muy estructurado de irlos desarrollando y esperamos entonces ir creciendo este talento interno. Pero es a través de este proceso que nos garantizamos que tengan fit cultural. No quiere decir que no contratemos gente de afuera, pero sí las estadísticas no están a nuestro favor. La mayoría de gente que viene de afuera, un gran porcentaje no logran durar más allá de un par de años precisamente por el fit cultural. Y ese es un tema, me alegro mucho ver conectada a alguien que también admiro y que estuvo en una de nuestras sesiones de mentores, a Pati Cofiño, que ahí te está aceptando el reto de no leer de noche, sino que leer en ese momento y leer un libro al mes, pero ella hablaba mucho también de estos temas de cultura y me llamaba la atención cuando ella compartía algunas buenas prácticas de cómo contratar a las personas, las conversaciones que puedes tener antes, el que conozcan la organización más allá de lo que ven hacia afuera y sobre todo hacer lo que técnicamente se llaman assessment centers, que son más pruebas prácticas, porque toda persona que va a una entrevista de trabajo va a querer presentar su mejor versión ante una entrevista de trabajo, pero no necesariamente lo que va a trascender en el futuro. Cuéntanos cómo son estos programas que en algunas organizaciones son programas de trainees o programas donde tienes un talento que vas formando en diferentes etapas. ¿Cuáles son estas buenas prácticas, sobre todo del área de talento, que tú pudieras recomendarles a nuestra audiencia?
Sí, mira, el área de talento interna realmente ha hecho un extraordinario trabajo, una extraordinaria labor armando estos programas. No ha sido fácil y lo han hecho muy bien. Pero, por ejemplo, el programa de trainees, internamente le llamamos scholars, aplican, si no estoy mal, tal vez 100 estudiantes al año. La mayoría son perfil ingeniería. Por alguna razón ese es un poco el común denominador de carreras que aplican. Y son 2 días de workshop donde pasan múltiples exámenes, múltiples pruebas, pero por lo menos hay de 20 a 25 personas de distintos niveles de liderazgo en la empresa que están en esa sesión, que están escuchando, que están evaluando, no solo viendo las respuestas, sino también viendo cómo se comportan ante situaciones de estrés. Después de ese programa de 2 días, entonces, estas personas ya creo que paramos contratando de 100 a 10. Si no estoy mal, es un programa bastante duro para entrar, y una vez entran, el espíritu es que vayan rotando en distintos puestos de la empresa para que vayan conociendo en distintas áreas y se vayan desarrollando. Yo siempre bromeo porque me piden dar unas palabras en esa charla y siempre bromeo que si a mí me hacen ese examen hoy, probablemente me lo trueno. ¿Verdad? Es gente sumamente brillante, son buenísimos y realmente mucho mérito, digamos, el que tienen de pasar esos procesos tan duros para entrar en la organización. Y me hiciste acordar de, ahora que estamos hablando que la cultura organizacional es fundamental. Tú como bien sabes, trabajo mucho el tema de cultura y es algo que me apasiona. Y hay un ejemplo que aprendí de una empresa que fue adquirida por Amazon, que es Zappos. Y Zappos tienen un programa tal cual el que tú describes, donde es muy difícil entrar, pero me llamó la atención que tienen una práctica muy particular. Y es que te dan un bono para que te vayas. Y te dan un bono que puede ser de unos $3,000 y te dicen, bueno, ya que conociste la empresa, te damos un bono para que te vayas. Y usualmente lo aceptan el 5%, es la estadística que ellos tienen. Y cuando conversaba con uno de los ejecutivos de Zappos, me decía, nos sale más caro tener a una persona que vaya a variar la cultura organizacional hacia un lugar que no queremos, que ese bono de despedida para que se vaya rápido. ¿Cómo evalúas que tienes la cultura adecuada? Porque la cultura sabemos que por un lado puede ser dirigido los esfuerzos, pero de cierta forma también es espontáneo por los líderes, por la narrativa de la empresa, por lo que ven. ¿Cómo evalúas que la cultura es la adecuada y qué intervenciones has hecho cuando has detectado que no está yendo por el lugar adecuado? Sí, es sumamente importante que haya un cumplimiento a los valores, a los principios. Tenemos un código de liderazgo que es aproximadamente 10 páginas de lo que nosotros esperamos que sea el comportamiento del equipo de liderazgo, y también tenemos un código más general, que es el código de ética que aplica en general a toda la empresa. Pero hablando puntualmente del equipo de liderazgo, tenemos evaluaciones de desempeño que medimos, le damos seguimiento trimestral, medimos anual, pero esa evaluación de desempeño no solo se enfoca en la parte numérica del desempeño del negocio, sino hasta abajo tiene un checklist si realmente se están cumpliendo los valores de liderazgo que nosotros esperamos se vivan. Y eso se resume en ser una buena persona, ser un buen líder. Y cuando vemos que alguien, y tal vez son las decisiones más difíciles, ¿verdad? Porque contratar es sumamente fácil, despedir es imposible. Y por lo general las personas no toman decisiones de despido cuando lo tienen que hacer, menos cuando tienes excelente desempeño, pero pésimo comportamiento. Esas son las más difíciles. La persona está haciendo un excelente trabajo, el negocio va súper bien, pero es un pésimo líder, trata mal a la gente. Esas son las decisiones más difíciles, no son tan obvias, pero a través de este checklist donde nosotros sí estamos midiendo este comportamiento, que se estén apegando al código de liderazgo, es donde nosotros tomamos este filtro y nos permite tomar las decisiones difíciles de decirle a alguien, mira, pues creo que ya no te vemos futuro en este equipo, y pues lo invitamos, digamos, a salir de la empresa, pero definitivamente son procesos muy, muy difíciles y no nos los tomamos a la liviana, ¿verdad? Son procesos complejos.
y de nuevo, contratar es tanto más fácil que despedir. Por eso yo le pongo más atención al proceso de contratación. Yo quiero estar seguro que contratemos bien porque es tan doloroso ese proceso de despedir. Y quisiera preguntarte, porque dado la similitud también con Wendy, que le tengo enorme cariño a Carlita, también se lo tengo a tu hermano Salvador, que es alguien que admiro y es extraordinario también. Cuéntame cómo es la variable ahora familiar, porque yo sé que tú has construido muchas cosas extraordinarias de cultura, de una empresa multinacional de primer mundo, y creo que eso refleja también la excelencia de tu gestión como gerente. Cuéntame cómo se maneja la variable familiar y cuáles son algunas buenas prácticas que pudieras recomendarnos. Sí, con gusto. Tal vez la más importante, creo yo, siempre lo hemos pensado con mi hermano, es mantener las finanzas de la empresa separado de las finanzas personales. Tengo muchos conocidos que por lo general hay muchos gastos que le cargan a la empresa y realmente se vuelve bien nebuloso en algún momento realmente tener la claridad de las finanzas de la organización distinto a mis gastos personales. Tal vez lo primero que nunca hacemos, nunca mezclamos gastos de la empresa, meter mi carro, no hacemos esas cosas. Tenemos una transparencia más por medición interna de no mezclar los gastos personales con los gastos de la empresa. La segunda, que creo que es importante y he visto mucho conflicto en algunas familias, es que cuando la empresa está arrancando, el tema de la compensación del gerente, pues por lo general no se puede pagar en ese momento o no se puede pagar al nivel que debería merecerse. Luego el gerente se quiebra la espalda 2 décadas, 3 décadas, que es lo que normalmente toma sacar una organización adelante. Y luego ya es una organización grande, ya toda la familia se siente empoderada a ser socio de la empresa, cuando hace tal vez un par de décadas era el patito feo y nadie quería estar relacionado con la empresa. Ahora de repente todo el mundo es accionista orgulloso. Pero el gerente durante todo ese tiempo no se le compensó correctamente. Gerente, asumamos que es familia, por supuesto. Entonces, eso he visto que genera muchísimo resentimiento. 2 décadas después, decir yo fui el que creé esta empresa como gerente, pero realmente nunca me reconocieron la compensación, yo merezco más acciones, y ahí se comienza a volver un pequeño relajo. Para mantenerlo ordenado, gerente siempre debe de compensársele su compensación de mercado, y es bien fácil averiguar qué es lo que gana un gerente para ese tamaño de la empresa. Y si la empresa no lo puede pagar, documentar una cuenta por pagar con intereses para que la empresa en algún momento, cuando lo pueda pagar, entonces se le paga lo que se le debe. Y de esa manera evitar mucha confusión, recelo, problema del líder de la familia que lidera la empresa, pero que por muchos años tal vez la empresa no le pudo compensar adecuadamente. Y sobre todo separar el rol entre ser accionista y el rol entre ser ejecutivo, que son 2 roles totalmente distintos dentro de la empresa familiar. Y nuevamente lo que decía con Wendy, has dado unos consejos que son fundamentales y que pudieran resolver problemas que muchas empresas familiares tienen. Que hay un tema de yo trabajé durante esta empresa durante tanto tiempo y no fui compensado justamente, y ahora hay más para repartir, pero a lo mejor no estamos en las condiciones que inicialmente debimos haber puesto claramente. Así que eso es un tema de la meritocracia que creo que es fundamental en toda empresa. Y alguien nos decía por acá, nuestro estimado Oscar decía, algunos empresarios creen que tener una cultura paternalista con los colaboradores es hacerlos sentir como familia. Y en realidad vemos que en algunas ocasiones ese paternalismo o ser muy suave en los temas de desempeño más bien desgasta a todo el equipo. ¿Cómo mantienes ese equilibrio entre lograr los resultados, pero también el cómo logras los resultados? Porque tú muy bien describiste un reto que tienen muchas personas, que tienen personas que dan resultados, pero a costa de las personas o a costa de los valores, y cuesta tomar esas decisiones. Yo recuerdo tener que tomar una decisión en mi empresa justamente así, que regresé de viaje un día antes,
Nadie sabía que yo regresaba de viaje y un alto ejecutivo de mi empresa lo veo gritándole con malas palabras a alguien más de mi equipo. La tentación, obviamente, tenía casi 12 años de estar conmigo, era de darme la vuelta, de decir no vi nada, yo vengo mañana de viaje, era lo más fácil, pero a la vez, como bien me enseñó mi amigo Pancho García, el problema de tener valores es tener que vivir con ellos y tener que ser consecuente de, ok, esto no es negociable, y tener esa conversación difícil que concuerdo contigo. Tener que despedir personas me cuesta, se me cae el pelo, paso sufriendo, es horroroso. ¿Cómo mantienes ese equilibrio entre la variable y la variable de desempeño? Sí, es excelente pregunta. Yo creo que a veces hay mucha confusión entre una excelente cultura y una cultura paternalista, o si lo puedo reparafrasear, una excelente cultura y ser suave, o no ser firme con los resultados. Nosotros queremos ser excelentes con las personas, pero no queremos ser una empresa floja, porque si somos una empresa floja, al final todos se van a quedar desempleados. Las empresas ganadoras son las que al final pueden proveer empleados por el largo plazo y sobre todo tener excelentes compensaciones y transformar vidas a lo interno en la organización. Entonces, ojo que una excelente cultura no necesariamente significa una cultura donde somos flojos con los resultados. Y yo creo que yo tal vez haría la pregunta de otra manera. Es sumamente injusto para aquellas personas que se esfuerzan todos los días, que se levantan temprano, que trabajan duro en la empresa, que tienen excelentes resultados, y luego tú pues le das la misma calificación en su desempeño a aquel que no se esforzó tanto, a aquel que trata mal a la gente, y como tú dijiste, mata la meritocracia, y la meritocracia tal vez es de lo más importante cuando estamos hablando de una cultura ganadora. Entonces, definitivamente no es justo para aquella persona que está trabajando duro que ver que haya un desempeño mediocre y que no haya diferenciación entre su buen desempeño y el desempeño de otras personas. Y recuerdo que yo conocí por dentro, de cierta forma, la empresa Disney, y algo que me impresionó fue lo orientado a resultados que era. No era lo que uno se imagina, y justamente uno de los ejecutivos me decía, por eso es que logramos hacer magia, porque hacemos las cosas de una forma implacables con la excelencia. Y buscamos que la persona extraordinaria no solo sienta un ambiente que es premiado por eso, pero también las desviaciones hacia esa cultura también sean tomadas en cuenta. Ahora, hay varias preguntas que nos hacen relativos a algo que te preguntaba previamente, de la importancia de tener personas extraordinarias en la empresa. Y creo que hablamos de esto hasta el cansancio, que la empresa son las personas, que un buen equipo hace toda la diferencia. ¿Cuáles son algunas cosas que buscas en una persona de forma no negociable? Y tal vez para ponerte en contexto, a mí hay 3 cosas que me gusta siempre que contrato a alguien, ¿verdad? Me encanta uno, que sea apasionado en lo que hace. Eso es lo primero. Me encanta que yo cuando veo personas de mi equipo como Carol, que trabaja conmigo ya desde hace más de 15 años, cada vez que me muestra su trabajo, le brillan los ojos y mira esto que hicimos, y eso me parece extraordinario. 2, me gustan personas que les guste sacarle un wow a nuestros clientes, que crean en la excelencia y que también vivan por esa agregar valor a los demás. Pero 3, hay algo que yo busco, y siempre lo digo, a mí me gustan personas que yo no tenga que supervisar, porque para mí es muy cansado tener que estar microgerenciando personas, sino que me encanta que seas proactivo y que puedas, aquí tendrás la libertad de hacer diferentes cosas. ¿Cuáles son esas variables que te gusta buscar en las personas y sobre todo que componen el ADN de la cultura que has formado? Es una buena pregunta, no sé si había pensado en esto, tal vez tan puntual como tú lo describes, pero tal vez ahorita de mi mente lo que se me ocurre son 2 cosas claves. La primera, valores, es no negociable. Mi abuelo decía, preferimos perder dinero que reputación.
el que realmente, y valores es un tema aspiracional hasta los momentos difíciles, ¿verdad? Entonces, ver que realmente a través de los momentos difíciles sean personas que puedan actuar con integridad, tal vez sería el primero y el más importante. Y el segundo, un poco lo que tú mencionas, a nosotros nos encanta gestionar por resultados, no por actividades. Nosotros no vamos a medir qué hiciste durante el día, cuántos correos contestaste. Eso es una pérdida de tiempo en nuestra cultura. Nosotros medimos por resultados. ¿Cuántas horas tú decías trabajar? ¿A qué horas llegaste? ¿A qué horas te fuiste? ¿Cuándo te fuiste de vacaciones? Problema tuyo, siempre y cuando logres los resultados. Es una cultura enfocada en resultados. Si las personas y el equipo de liderazgo cumplen los valores y son personas enfocadas en el resultado, yo con esas dos variables estoy más que contento con el equipo. Y esa es una variable excelente. Acá también te manda saludos Oscar Espel Pineda, que trabaja ahí en PDC y nos dice, tenemos una cultura de dueños. Y ese es un tema que vamos a explorar en varias sesiones de mentores porque es fundamental. ¿Cómo construyes una cultura de dueños? Alguien me decía bromeando, todos queremos ser dueños en una empresa cuando la empresa va bien, pero todos queremos ser empleados cuando la cosa no va bien. ¿Cómo hacemos para fomentar una cultura de dueños y particularmente en una época como la que estamos viviendo tan retadora? Sí, es súper importante. De hecho, para nosotros el segundo valor de nuestros valores es emprendedurismo. Y para ser emprendedor tengo que ser dueño. Soy dueño de mi área, soy dueño de mis resultados, soy dueño de mis acciones. Y lo que queremos es que todos sean dueños de todo lo que hacen dentro de la organización, tengan espíritu de emprendedores, se comporten como emprendedores y también muy importante el otro lado de la ecuación, la empresa te tiene que tratar como un emprendedor, ya sea que tengas acceso a sistemas de compensación variable por los buenos resultados. Nosotros nos fuimos un poco más allá, nosotros realmente estamos ofreciendo acciones de la empresa. Los colaboradores hoy en día, el equipo de liderazgo tiene acceso a comprar acciones de la empresa y ser efectivamente dueños. Entonces, a nosotros nos encanta esa cultura de dueños, cultura de ownership, la palabra en inglés, que todos sean dueños de su área, de sus resultados. Si quieren comprar acciones, permitimos que el equipo de liderazgo compre acciones y de esa manera realmente sean dueños de su trabajo que hacen día a día. Excelente. Pues Sergio, tenemos algunas preguntas que quiero que también veamos junto con Wendy. Creo que ambos nos han dado una cátedra de temas de management. Esta sesión ha sido como un mini MBA, así que muchísimas gracias a ambos. Así que te paso brevemente al backstage y ahora los voy a incluir a los dos en la sesión de preguntas y respuestas. Así que lo primero quiero contarles que tenemos un nuevo programa que se estrena el lunes 17 de agosto. Les dejo aquí la primicia a continuación. Así que todos los lunes tendremos un programa exclusivamente en YouTube llamado Amo los lunes, aprender a emprender. Y será un programa apasionante donde veremos paso a paso cómo construir un emprendimiento, cómo escalar un emprendimiento. Así que si no te has suscrito a YouTube, te invito a que lo hagas para que no te lo pierdas el estreno el 17 de agosto. Y lo segundo que quiero hacer es mostrarte quiénes serán nuestros mentores de la semana entrante. Y son dos personas que admiro mucho, es una pareja que tienen un matrimonio espectacular, pero aparte son empresarios espectaculares. Aquí les dejo quiénes son. Es mis dos buenos amigos, Juan Carlos Páez, que es el presidente y fundador de Panifresh, también es presidente de Fundesa, y Connie de Páez, que es gerente general de Panifresh y presidente de Agexport. Ellos también son fundadores del popular emprendimiento Yemba
que algunos de nosotros hemos utilizado muchísimo en esta época de cambio. Ellos nos darán buenas lecciones la otra semana de cómo construir un emprendimiento familiar, cómo tener también una buena relación matrimonial de emprendimiento, y tienen mucho que enseñarnos en este mismo lugar la otra semana. Así que quiero darle la bienvenida nuevamente a Wendy y a Sergio, y aquí tenemos varias preguntas. Nuevamente, muchas gracias por todo lo que nos han compartido, y voy a empezar con la primera que nos hacen, que nos dicen: ¿qué libros nos recomiendan para leer si estamos en temas de empresa familiar y en general creciendo como líderes? Libros que les hayan marcado la vida. No te veo en mute, mi querida Wendy. Ya usamos la frase más célebre del 2020, ya viste, estás en mute. Perdón por eso. Yo creo que tú mencionaste un libro que es súper importante y que de verdad todo mundo lo debería leer, no solo los emprendedores, que es el Start with Why, de Simon Sinek. Para mí ese es un libro de verdad que te da mucho como persona y evidentemente también como empresario. Y en los tradicionales, estos de los 7 hábitos de Bernard Harnish, creo que nunca van a pasar de moda. Es algo que se puede implementar a nivel personal y también como irlo implementando con tus colaboradores para poder ir saliendo adelante juntos. Yo creo que de los 2 libritos que yo empezaría como a recomendar así de entrada. Buenísimo. Sergio, libros que te han marcado la vida. Uno de los libros que me marcó la vida, lo leí hace varios años, es Rockefeller Habits, que es acerca de emprendimiento y planificación estratégica. Es excelente. Y uno reciente que he leído, me ha parecido excelente, se llama Miracle Morning, de los hábitos de la madrugada y cómo realmente poder tener un mejor desarrollo personal a través de este hábito de la madrugada. Buenísimo. Pues tengo algunas preguntas para hacerles a ambos y quizá empezaría contigo, Sergio. ¿Qué pasa cuando la familia trabaja en la empresa? Wendy empezaba a hablar de este tema. ¿Qué consejos das cuando familiares trabajan en la empresa? Tú has hablado mucho de la meritocracia, de la evaluación, pero puedo imaginarme lo complejo que es evaluar a un familiar y mantener esos principios de meritocracia cuando es familia la que estás evaluando. ¿Qué nos recomendarías en ese respecto? Sí, es tal vez de las preguntas más complejas, en mi opinión, porque he visto tanto problema en la empresa familiar a través de o personas que obligamos a trabajar en la empresa o personas que asumen que van a poder entrar a trabajar en la empresa en cualquier momento. Y entonces la pregunta del siglo es: ¿permito o no que familiares trabajen en la empresa? Y si sí, ¿bajo qué políticas? Y después de ver múltiples iteraciones de esa pregunta a través de múltiples empresas, mi opinión personal no sé qué tan compartida sea, pero lo que yo pienso es realmente que la familia no aplique para un trabajo en la empresa. Si nosotros estamos interesados en algún miembro familiar, nosotros los vamos a invitar y los vamos a llamar. ¿Y por qué digo esto? Lo digo por 2 razones. Primero, aquella persona que es un miembro familiar que toda la vida nace pensando que él ya tiene un puesto garantizado. Él va a estudiar probablemente con menos energía, le exigimos que va a trabajar un par de años en una empresa tercera, pero él siempre está pensando que él ya tiene su silla garantizada. Su nivel de esfuerzo en la vida, su nivel de desarrollo profesional y personal probablemente no va a ser el mismo, no va a tener el mismo estrés que el resto de las personas que tenemos que pelear por conseguir un puesto corporativo y desarrollarnos. Segundo, es que también mata toda la meritocracia interna. Tengo todo este crecimiento personal, tengo todos estos extraordinarios líderes y de la nada pongo al primo y el primo ahora es el jefe. No puedo hacerle eso a alguien que lleva quebrándose la espalda 20 años y ahora decirle que porque es familia tiene más derecho. Entonces yo creo que darle la vuelta a la pregunta, y yo se los he dicho a mis hijos y les enoja al principio, ahora lo entienden. Yo les digo,
miren, primero yo voy a ser contento como papá que ustedes hagan lo que quieran en la vida. Eso es lo que más feliz me va a hacer. Pero vayan, sean contentos, desarróllense en lo que ustedes quieran. Si ustedes por alguna razón quieren ser ejecutivos, profesionales en el mundo, vayan y háganlo. Y si yo miro que son buzos, si yo miro que realmente han desarrollado un desempeño extraordinario, que no es fácil, digamos, que todos los miembros de la familia logren ese nivel, pero si nosotros vemos, en ese momento nosotros vamos y te invitamos, pero antes de eso, ni apliquen porque tenemos cerradas las aplicaciones de familia. Y eso es un poco la filosofía que tenemos a lo interno. Buenísimo, y es más por invitación. Wendy, ¿qué piensas? Me encanta esta, no, de verdad. Pienso que la meritocracia y la gente también que ha dado su vida para que la empresa salga adelante debe de ser tomada en cuenta. El tema de, no sé, de invitar a participar a la familia, dependiendo también de lo que tú ves en ellos, me parece excelente. Va más allá del querer que alguien venga por motivos emocionales y sentimentales. Creo que está súper bien y es algo a poner en práctica, creo yo. Y ahora les tengo una pregunta, pero más de la gobernanza, junta directiva, consejo de accionistas. ¿Qué buenas prácticas recomiendan en general para estructurar la gobernanza de la empresa familiar? Y había una pregunta relacionada que nos hacía Pablo. Pablo Monzón nos dice, ¿qué grado de madurez debe estar la empresa para implementar estos diversos programas de los que hemos hablado? Así que conversemos desde arriba hacia abajo. ¿Cuáles son algunas buenas prácticas de cómo conformar la directiva, el consejo y además cómo sesionar, cada cuánto? Algunas recomendaciones prácticas y luego en qué momento empezamos a implementar estas cosas a nivel de la organización. ¿Empiezo yo? Sí, gracias, Wendy. Pero nosotros por lo menos tenemos la sesión establecida una vez al mes. Evidentemente hay unos seguimientos semanales, pero son más internos. El tema de la junta directiva es una vez al mes. Se invitan, primero se divide la sesión en diferentes partes, en donde primero estamos ciertos directivos específicamente de la familia, y luego ya se invita a los demás directivos que no son de la familia. Una de las prácticas que en un momento dado pues sería bueno empezar a incluir es cuando ya la familia está en edad, los hijos y todo, porque como te comentaba en nuestro propio caso, los hijos son todavía muy jóvenes, pero sí a invitarlos a participar como oyentes. No pueden opinar, no pueden participar, pueden escuchar y aprender. Esa es la parte en donde yo creo que también, o si hay otro tipo de familiar que se vaya a involucrar en algún momento, o si está en el scope, en el panorama de que alguien puede venir y formar parte de la empresa, pues estas invitaciones están abiertas para el que quiera aprender, siempre y cuando, pues evidentemente se respeten todos los términos de confidencialidad, que es muy importante. A veces la familia tal vez no lo tome en cuenta, que esto es muy, muy importante, contar con toda la confidencialidad del caso, documentarla. Ya sé que ya voy a sonar un poco americana aquí en este caso, pero los contratos de confidencialidad en este caso son muy importantes. Todo lo que se discute allí queda allí y pues debe ser algo que se respete, así como con un contrato legal. Es para mí uno de los consejos más importantes también. Súper. Sergio. Tal vez platiquemos un poco de los roles desde arriba hasta abajo. La asamblea de accionistas es donde se juntan todos los socios, familia y no familia. Nosotros tenemos accionistas que son familia, accionistas que no son familia. Y esta es una reunión donde se presentan resultados en un esquema macro. Se confirma o se elige a los auditores. Se confirma y se comunican los dividendos, pero tal vez lo más importante, se confirma la junta directiva, que la junta directiva son la representación de todo el accionariado que va a supervisar el negocio de forma recurrente en el año. Entonces ya cuando nos pasamos a la directiva, su rol principal es la supervisión, que los accionistas le han empoderado a la junta directiva que el negocio marche bien. Y esa supervisión principalmente se enfoca en ver que tengan el líder correcto, el CEO o presidente o gerente correcto de la organización,
y ese es el rol principal de la junta directiva. Después de eso puede recomendar, puede dar algunas sugerencias, pero el rol de mucha gente piensa que la junta directiva va a llegar principalmente a asesorar en términos de negocio. En mi opinión, la junta directiva, su rol principal es supervisar y como rol secundario es asesorar. Nosotros nos reunimos una vez al mes, tenemos varios externos en la junta directiva, aparte de socios que son elegidos como directores. Y una pregunta que me hace mucha gente es cómo averiguar la compensación de un director externo y cuál es el perfil de un director externo. Creo que el perfil es lo más fácil. Gente que ha tenido éxito siendo gerente general o siendo presidente de alguna empresa. En muchos casos están retirados y se mueren por participar. Y en términos de compensación, por lo general, si dividimos la compensación del gerente general por hora, y vamos a asumir que nos reunimos una vez al mes, 4 horas, por ejemplo, sería esa compensación del gerente general por hora multiplicado por las 4 horas, o contratar alguna firma de recurso humano que nos dé alguna asesoría para decirnos cuánto debiese de ganar un director para este tamaño de la empresa. Excelente. Y hay una pregunta que me surge a la hora de cómo fomentar el emprendimiento en la siguiente generación. Y recuerdo en alguna ocasión hablar con un empresario que me dio una herramienta que la aplico yo con mis hijos. Y es que me decía, mira, yo voy con mis hijos a un centro comercial, nos sentamos en una banca y analizamos cuáles son los negocios exitosos a criterio de ellos y cuáles los que no lo son tanto. Y nos ponemos a hipotetizar por qué algunos son exitosos y hacemos esas conversaciones. ¿Cuáles son algunas recomendaciones que ustedes darían a padres y madres de familia para fomentar el emprendimiento en sus hijos? Bueno, yo en mi caso la verdad que lo tengo bastante fácil porque estando en Estados Unidos me encanta el tema de Girl Scouts, de participar en todos estos tipos de programas y programas de emprendimiento también. Entonces, desde muy jóvenes tienen acceso, en este caso las niñas y los niños también, en el Girl Scout para hacer temas de emprendedurismo ellos mismos, de salir, vender, encontrarse con el tema de las finanzas, de ponerse una meta, de poder ir y decir, quiero llegar a este número porque con este número voy y hago un viaje, voy a donar también una parte. Se empieza a ver todo este tipo de temas y me encanta, en realidad participo, soy voluntaria, llevo obviamente a mi hija y participo con más niñas y me gusta mucho fomentar el tema de emprendedurismo en la gente joven y ver estos programas que ya existen. Entonces, para mí, como te digo, la tengo bastante fácil, hemos aprendido muchísimo, tanto desde el punto de vista de compartir y hacer voluntariado, como desde el tema de las niñas, que yo he visto crecer enormemente con este tipo de programas. Entonces, de ponerse metas, ir, vivirlo, vender, enfrentarse a un cliente, aprender a manejar su dinero y saber para qué lo quieren. Como te digo, también llevarlo al punto donde también cierta parte de estas ventas van hacia una donación, alguna causa que se selecciona. Entonces, se aprende muchísimo y lo apoyo todo el tiempo. Buenísimo. Sergio. Hay un dicho que dice que las buenas decisiones vienen de la experiencia, pero la experiencia viene de las malas decisiones. Entonces, yo creo que la mejor manera de emprender es cometiendo un chorro de errores. Yo en lo personal, durante mi época de emprendimiento, cometí miles de errores, casi quiebro 3 veces. Y gracias a eso es que tuvimos el crecimiento que tuvimos. Entonces, la pregunta es cómo le podemos ofrecer a nuestros hijos experiencias donde ellos puedan aprender a través de sus errores. Y es difícil. Me encanta, digamos, la idea que darles proyectos de emprendimiento desde pequeños, por supuesto, eso es algo buenísimo. Además de eso, lo que he visto que hacen algunas familias es que tienen algún fondo de emprendimiento familiar y digamos que es un fondo que se los dan de préstamo, aunque digamos que es un préstamo de alto riesgo, pero el espíritu al final es que tal vez ya después de graduados de la universidad salgan al mundo, aprendan, se choquen,
porque todos los que hemos estado por ese proceso de emprendimiento es un proceso doloroso, pero tal vez es la mejor universidad, es la mejor educación, mucho mejor que la universidad. Y entonces, ¿cómo logramos exponer a nuestros hijos a que tengan esa experiencia de chocarse, de cometer errores? Porque es a través de eso donde realmente van a crecer y construir. Y una pregunta que le tengo a Sergio, ¿qué pensarías tú de recomendarles trabajar también para un startup? Digamos, en algún momento, en algún emprendimiento que están haciendo, para que ellos puedan tener experiencia. Me encanta, me encanta. Yo creo que es buenísimo que trabajen en un startup, ya sea de ellos o de una empresa tercera, pero que vean, digamos, los dolores de cabeza que es estar en un startup y que vean un poco el rol de el hazlo todo al inicio de un startup, que tienen que, un poco lo que tú decías, ordenadamente ya a futuro, pero al inicio en el startup todos están cobrando y vendiendo y me encanta tu punto de ordenarlo desde el inicio, ¿verdad? Pero que miren un poco ese desenvolvimiento, porque parte de la complejidad del startup es que la organización va evolucionando tan rápido que tienes que estar cambiando el diseño organizacional y las personas y los problemas y los errores de proceso, y ese caos inicial creo que es invaluable que lo vean de alguna manera. Y ahora les haría la pregunta más bien a cómo llevar esta cultura de dueños o de meritocracia, de emprendimiento, a dos ámbitos. Al ámbito gubernamental, acá nos hacía la pregunta Daniel González, ¿cómo hacer para que los gobiernos funcionen más de esta forma? Pero también a la empresa más tradicional, que para mí ha sido increíble ver empresas multinacionales que ahora que están haciendo este experimento del teletrabajo, siguen midiendo a las personas por el horario laboral normal, cuando sabemos que no necesariamente es igual trabajar desde casa con múltiples otras realidades, y pensar que lo que funciona cuando te estoy viendo, o las horas sentado, por no decir otro KPI diferente, el tiempo que pasas sentado, versus los resultados. Hay un caso que me encantó, que Harvard sacaba un caso sobre Singapur, que se llamaba Singapur Inc., y que incluso los principios que ustedes hablaban de compensación variable lo llevaban a los ministros. Decían, vas a ganar, pero de acuerdo al PIB del país y ciertos indicadores macro sobre los que te voy a medir. Y vas a ser auditado socialmente como una evaluación de desempeño y un 360, pero de otros ministros y de la población en general. ¿Cómo pudiéramos llevar los principios que hemos hablado de una filosofía de dueños, meritocracia, a otros ámbitos, a la empresa más tradicional o incluso al gobierno? ¿Qué piensan? Yo en temas de gobierno les puedo compartir que hace muchos años conocí a Santiago Siri, se llama, y él estaba con el tema de gobierno transparente y me encantó el tema de que a través de la plataforma de gobierno transparente que ellos están desarrollando, los diputados en este caso le responden pues al pueblo, ¿no? Los temas de leyes que se están votando, los temas que se discuten adentro del Congreso son llevados y también son pues evaluados por la gente que está votando. La gente puede votar, evidentemente no directamente, porque pues eso no lo contempla la ley, pero sí el diputado puede saber por qué leyes quiere votar la gente, y en cierto momento pues el camino que ellos querían seguir era que esta votación fuera tan válida como pues que solo el representante llegue y lo haga válido legalmente, pero que esté soportado por la gente que está detrás, involucrándose e informándose de lo que está sucediendo. Entonces, yo creo que la tecnología hoy por hoy nos permite llevar la transparencia desde ese nivel así tan macro a nivel de un gobierno, como a nivel también de las empresas. Y lo que Sergio decía, realmente me encanta que la cultura de tu empresa sea de medir resultados y no medir cuántas horas estás sentado enfrente de una computadora o en una oficina sentado. Y creo que hacia eso es lo que estamos aprendiendo todos hoy por hoy con el tema de la pandemia, porque si bien hay empresas que tienen los recursos para ir y monitorear y hacer ciertos procesos online de verificación, de ordenar todos los procesos que tienes, los proyectos, cómo van los entregables, y hacerlo de una forma muy ordenada y que te da paz mental como empresario,
Hay otras que van a tener que realmente ir a la cultura de confiar y a la cultura de ir repartiendo las tareas y los objetivos de una manera en que el que viene tendrá que reportar y ser pues consistente con sus resultados para seguir en la empresa y seguir con el crecimiento de la misma. Entonces están estos dos caminos, el camino de fomentar la confianza, el camino de fomentar el tema de la responsabilidad, y estas son las cosas que tú necesitas entregar, y el camino también de que hay ciertas, a nivel tecnológico, hay herramientas que te permiten también ordenar tus proyectos, llevarlos de una manera increíblemente organizada con todos los involucrados. No es que vas a estar midiendo cada minuto, pero sí vas a estar sabiendo por dónde va el proyecto, la gente va a ser contabilizada de cómo va con sus avances, y al final pues te da más tranquilidad. Esas serían para mí las dos caminos que hay en este momento también. Me llama la atención, para resumir un poco lo que tú decías, por un lado, tener definición de cuál es el resultado que buscamos, o esos grandes indicadores, KPIs, sistemas de transparencia. Creo que sería tortuoso ver un partido de cualquier deporte sin saber el marcador. Y creo que esa comunicación del marcador, si vamos ganando o perdiendo, es fundamental. Y 3, empoderar a las personas en esos resultados que son públicamente comunicados, pero también medidos. Y ahí el aliado transversal es la tecnología, que nos permite en tiempo real estar teniendo una medición visible de esas variables que monitoreamos. Sergio, ¿qué piensas para llevar estos principios a la empresa o al gobierno incluso? De acuerdo con lo que mencionó Wendy, me encanta el tema de tener los indicadores claros, de medir por resultados, que es lo más importante, y no por actividades. Yo hace poco me topé con una empresa que le pedía ahora en la pandemia a los colaboradores prender su cámara a las 8 y poner el timer, y tenía que estar enfrente de la cámara mientras los medían cuántas horas estaban enfrente. Es absurdo. Realmente tenemos que comenzar a cambiar la mentalidad, no de cuántas horas estamos trabajando, sino más bien qué resultados estamos produciendo. Cuando hablamos en el gobierno y vemos la cantidad de gente que hay, pero si midiéramos realmente el resultado, sería tanto más efectivo. ¿Cuál es el resultado? Que cada uno es su responsabilidad realizar al final del mes, y lo está cumpliendo o no lo está cumpliendo. Si medimos nuestro trabajo por resultados y no por actividades, es otro nivel de juego, seguido por los que tienen excelentes resultados. Entonces los vamos promoviendo y generamos una cultura de meritocracia, donde solo queremos a los mejores de los mejores. Por supuesto, siempre actuando con integridad y los valores con los que tengan que estar, con los que nos hemos regido, que hemos hablado con nuestro propósito. Y por último, en el tema de gobierno, yo tal vez diría que si tienen excelentes resultados, si cumplen con sus valores de integridad, a estos de excelentes resultados los vamos ascendiendo con meritocracia, poderles ofrecer una compensación excelente y que fuese una compensación variable. Parte del problema hoy es que no hay relación, digamos, entre compensación de algunos puestos de empresas de la organización pública, y entonces la tentación, digamos, de estar haciendo cosas corruptas, que es fatal para el país. Pero nos sale tanto más barato pagarle a gente honesta bien que el nivel de corrupción que tenemos en el país. Y creo que también el principio de una carrera política, en este caso, que sería los mismos sistemas que hemos visto de atracción de personas que les apasiona el tema, también un desarrollo donde puedan ir creciendo y conociendo, y por otro lado, retención de esas personas que buscamos. Ahora quisiera preguntarles, ¿qué le dirían a los emprendedores y emprendedoras que en este momento se están cuestionando si ser emprendedores? Estamos en un momento en donde he escuchado personas como Mircini Moliviatis, que estuvo acá con nosotros y nos decía, yo tuve que ir a repartir en algunos momentos el Uber Eats porque eso era lo que tocó en ese momento. Personas como Ali Daboer diciéndonos, en algún momento pensamos parar la operación por esta crisis. Un Emilio Méndez hablando de, ok, ¿cómo hacemos también para seguir en medio de tanta dificultad? ¿Qué consejo le darían a todas las personas que nos están viendo, que sabemos que estamos en una época mucho más retadora, en donde
te cuestionas múltiples veces lo que estás haciendo, aun cuando te apasione. ¿Qué les dirías a todos los emprendedores en estos momentos de tanto reto y de tanta dificultad que tenemos? Pues evidentemente yo veo que es un momento de cambio, y en un momento de cambio es donde hay muchas oportunidades. Tanto si ya estás haciendo algo para mejorarlo, adaptarte, cambiar, ir a donde está la demanda, y si tu producto no se adapta, a lo mejor tu estructura te permite ir y encontrar algo más que vas a poder hacer en este mundo que está cambiando y que tiene muchas necesidades. Es un momento ideal también para cambiar un poquito y ajustarte a las necesidades digitales. La verdad que yo no lo digo porque yo viva digital, pero es que en realidad allí está el negocio hoy por hoy. Entonces hay que aprender un poquito, hay que arriesgarse si no conocemos y lanzarse ahí de lleno a buscar oportunidades, porque es a nivel mundial. A nivel mundial el tema cambió, la situación de los negocios, la situación en cómo se están entregando los bienes y los servicios, todo, hay una oportunidad enorme para el que la quiera ver. Evidentemente estamos pasando por un momento duro en donde muchas empresas están pasando por momentos difíciles, pero creo yo también que es el momento ideal para que todos veamos la gran oportunidad que tenemos en las nuevas maneras de que estamos empezando a vivir. Estamos también empezando a vivir una manera diferente de trabajar, que yo creo que aunque mañana nos dijeran que todo vuelve a la normalidad, hemos empezado a sentir lo que es el poder trabajar desde la casa y que las cosas resulten. Entonces uno dice, wow, a lo mejor puedo cambiar algo también en la estructura de mi empresa y también que la calidad de vida de los colaboradores también mejore. Hay muchas cosas que podemos ver que van a quedarse aquí para el cambio definitivo que vamos a tener como cultura, y el espacio está ahí para emprender y conocer un poquito. Mi único consejo es, así realmente, para la gente que no lo hace, empiecen a conocer un poquito más de temas de tecnologías digitales, porque hay mucha oportunidad allí. Gracias, Wendy. Sergio. Yo siempre he pensado que la fórmula de éxito de los emprendedores es 70% perseverancia, 20% suerte y bendición y 10% intelecto. Mucha gente, siempre que me preguntan, me hablan, piensan que la parte intelectual es tanto más alta. Y creo que la parte intelectual al final depende de la experiencia, y como hablamos de experiencia, depende de los errores, que nos lleva de vuelta a la parte de perseverancia. Tírense al agua. Es un proceso que no es fácil, que no es rápido, toma mucho tiempo, respiren profundo, pero si están listos por lo menos para 10 años de trayectoria, tírense al agua. No es fácil, pero es una experiencia súper emocionante, es una experiencia de transformar vidas, es una experiencia de ustedes tomar control y poder de sus vidas. No es fácil y es una trayectoria larga, pero definitivamente vale la pena. Bueno, y quiero contarle a la audiencia que recuerdo un almuerzo que estaba, no, fue un desayuno, de hecho, con mi querido Sergio, y me dijo algo parecido. Yo estaba tomando una decisión que iba a implicar un costo personal fuertísimo, y me dio una cifra así como esa, y yo le dije, ¿no tenés como un atajo más corto que yo? Me decía, no, por esa razón el propósito por el cual lo quieras hacer es fundamental. Y eso me recuerdo que ahí tengo hasta anotado, mi querido Sergio, cuando me lo dijiste ahí en mi cuadernito, una lágrima corriendo por mi vida. Esto me va a tomar mucho tiempo, pero sin duda, como estarán de acuerdo, esta época también es un tamiz de las personas que lo están haciendo por las razones correctas. En muchos casos está cambiando la forma de hacer las cosas, pero no el propósito que tú tienes. Probablemente hoy yo no esté dando conferencias en otros países y enseñando como me apasiona, pero sí lo estoy haciendo de esta forma. Y es creo que todo puede cambiar menos tu propósito. Así que quiero hacerles una pregunta final, que es la que me encanta hacer a nuestros mentores, y es, si tuvieras la oportunidad de escribir un tweet que resume quizá tu filosofía de vida o el mejor consejo que quisieras darle a una persona, ¿cómo sería ese tweet? El mío sería: cuídate a ti mismo, porque te toca cuidar a muchos.
y eso lo amplío un poquito, es nuestra responsabilidad tener una buena salud física, mental y emocional, porque somos el pilar de muchas cosas que van a suceder. Entonces, de verdad tenemos que estar ahí para los demás y estemos fuertes, estemos positivos y estemos saludables. Qué importante. Y eso implica muchas veces como emprendedores cuidarnos en todo sentido, porque no vemos las personas que dependen de nosotros. Si estás en el emprendimiento es como una pirámide que entre más alto estés, no necesariamente te das cuenta del tamaño de la base. Así que gracias Wendy. Aquí te dice nuestro querido Víctor Paula que nos ve frecuentemente. Gracias Víctor por eso. Poderoso tweet. Aquí, ahora mi querido Sergio, ¿cuál sería tu consejo? Sí, creo que es importante lo que menciona Wendy, súper importante de mantenernos siempre con ese enfoque. Tal vez difícil la pregunta, no lo había pensado cuál fuera el tweet más poderoso que pudiéramos dar, pero tal vez me llamó ahorita la atención la reflexión de Nelson Mandela de liderazgo, donde él decía, y lo voy a parafrasear su refrán, pero él decía, en épocas de éxito, en épocas de bonanza, tú hazte para atrás como líder y deja que la gente reciba todos los aplausos. Pero cuando la cosa se pone difícil, cuando la cosa se pone dura, cuando hay peligro, tú tomas el frente de la línea de batalla y tú lideras. Y yo los dejaría con ese pensamiento ahorita en la pandemia. Ahorita es el momento donde como líderes tenemos que salir a defender, a proteger a todas las personas que podamos, que estén bajo nuestra organización. Y cuando las cosas se calmen y cuando las cosas estén mejores, es el momento entonces donde vamos a nosotros desaparecer de ese protagonismo y darle ese protagonismo a los demás líderes dentro de la organización. Wow, poderosos tweets de ambos. Así que, mi querida Wendy, mi querido Sergio, muchas gracias por habernos acompañado en esta sesión de mentores. Sin duda, siempre suelo decir que las personas que invito son personas que admiro, que siempre me enseñan algo y no ha sido la excepción. Les agradezco profundamente para todas las personas que nos han visto y que esta sesión se queda grabada para que lo puedan ver. No se imaginan la cantidad de personas que lo ven en replay, así que muchas gracias por eso y espero que se vayan quedando para las siguientes sesiones que tenemos. Así que les recuerdo, la sesión de la semana siguiente tenemos a Connie de Pais y Juan Carlos Pais, fundadores de Panifresh, de Gemba, empresarios exitosos, presidente de Agexport, Connie de Pais, y presidente de Fundesa, Juan Carlos Pais, donde hablaremos también de la empresa familiar, pero también de las organizaciones que trascienden, y es una pareja que admiro muchísimo, que tendrán mucho que enseñarnos. Así que, nuevamente, mi querida Wendy, mi querido Sergio, muchas gracias a toda nuestra audiencia. Seguimos creyendo que lo mejor está por venir. Que Dios les bendiga y que sigamos liderando donde sea que nos encontremos. Nos vemos pronto. Muchísimas gracias y feliz noche. Feliz noche. Chao. Gracias a todos.